Bienvenidos a Aprender Academy, yo soy Rabino Tubia. Hoy vamos a comenzar a estudiar una nueva mitzvah, un nuevo precepto para Bnei Noach, que es el precepto del robo. O sea, está prohibido robar. El castigo que se aplica para esta prohibición es pena de muerte. Ya expliqué muchas veces que la pena de muerte hoy en día no se aplica, no tenemos el templo en Jerusalén, no tenemos ciertas condiciones que corresponden a un rey, etc. No importa todos los detalles, el punto es que no se aplica este castigo. Sin embargo, es importante saber, por lo menos, que el castigo que se aplica a una determinada actividad, acción, etc., es tal o cual. ¿Por qué? Porque esto te enseña, te muestra la gravedad del asunto. Quizás aquí es el lugar para explicar algo brevemente que no está directamente relacionado con el robo, que vamos a empezar a comentar, pero me parece importante para entender la diferencia que hay entre una cuestión y la otra. En general, en la Torá existen dos formas de pena de muerte. Una pena de muerte es terrenal, que a su vez se subdivide en diferentes penas de muerte, son 4 en total. Uno se llama skila en hebreo, que es apedrear, que no significa que lo apedreaban al tipo, sino que es otra cuestión, está ampliamente explicado en el Talmud, en el Rambam, el punto es que era una pena de muerte. El segundo se llama sereifa, era quemado, que tampoco significa que lo ponían en una hoguera, etc. No es esto, es otra cuestión. El tercero significa cortar la cabeza, que esta es la pena de muerte única que hay para Bnei Noach. Y el cuarto se llama ahorcar, que tampoco es que ponían una horca y la ahorcaban, no, es diferente. Pero la cuestión es que esas son las 4 penas de muerte terrenales, categoría número 1. Categoría número 2, pena de muerte celestial. Es decir, que Dios se ocupaba de que esta persona tenga una pena de muerte. En la época en que existía el templo, el Beis Hamikdash, esta persona fallecía a los 60 años, no pasaba los 60 años. Dentro de esta cuestión de pena de muerte celestial hay otra categoría que se llama Kores. Kores significa ser recortado del pueblo de Israel, se aplica a un judío, por supuesto, y en la práctica, en la época en que el templo estaba construido, la persona no pasaba los 50 años. Esto es que Dios se ocupa de esa persona. Entonces ya tenemos pena de muerte terrenal, pena de muerte celestial. Ahora bien, existe otro concepto, que no es un castigo, por así decir, que aplique un juzgado terrenal, o el castigo de pena de muerte celestial en sus dos categorías, pena de muerte propiamente dicho, muerte celestial o cares ser recortado, sino que hay otra categoría, otra cuestión, que es una especie de pena de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, como ya expliqué, no se aplica ni para el pueblo de Israel ni para los no judíos la pena de muerte terrenal. Por lo tanto, existe el concepto de una pena de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente hablando se aplicó la pena de muerte que correspondería terrenalmente hablando. O apedreado, o quemado, o cortado la cabeza, o el concepto de ahorcado. Y básicamente el concepto es, por ejemplo, que el corazón se vuelve duro como una piedra, o que el intelecto simplemente está desconectado de las emociones. Diferentes ideas que uno puede ver que están relacionadas a ser apedreado, piedras, tu corazón está duro como una piedra, o le cortaron la cabeza, etc. Este asunto no está legislado, no es que son leyes al ojo y leyes a la ja, etc. No. Sino que son conceptos que, de vuelta, nos llevan a entender la gravedad de un asunto determinado, en este caso, el concepto de la pena de muerte. Volviendo al precepto que nosotros comenzamos a estudiar hoy, robo, existe pena de muerte para Bnei Noach por el robo. Para el pueblo de Israel es un poco diferente, funciona un poco diferente el tema de la pena por el robo. Pero para Bnei Noach, claramente, todos los comentaristas dicen lo mismo, el Talmud dice lo mismo, existe pena de muerte por el robo. ¿Hoy en día se aplica? La respuesta es no. Pero no por esto se dejaría de expresar esta idea de una pena de muerte espiritual, no celestial. Espiritual, donde la persona o se le pone el corazón duro como una piedra, o no hay influencia del intelecto sobre las emociones, y así sucesivamente. Este es el concepto de las penas de muerte que hoy en día no se aplican en forma concreta. Un detalle más sobre el tema del robo y los detalles del robo, etcétera, etcétera. La realidad es que hay un comentarista, Ramban Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, vivió en España, año 1250. Él explica que los detalles de los preceptos para el pueblo de Israel al respecto del robo, que vamos a estudiar algunos de ellos, Dios mediante, en las subsiguientes clases, se aplican tal y cual son para el pueblo de Israel, para Bnei Noach también. No todas las opiniones están de acuerdo con esto, pero el punto es
que hay muchísimos detalles de robo. Robo es algo muy general, no se puede robar, bueno, está bien, no robes y sé feliz. Pero en realidad hay muchísimos detalles. Algunos de esos detalles nosotros los vamos a estudiar, porque de vuelta, son similares para el pueblo de Israel como son para Bnei Noach. Vamos a profundizar, por lo menos hasta cierto punto, en los detalles de la cuestión del robo, para entender qué es lo que no se puede hacer realmente y cuál es la pena, si la pena de muerte, si no es pena de muerte, si es una prohibición nada más, etcétera, como vamos a explicar detalle por detalle. Pero, y esto es súper importante, ya explicamos muchísimas veces, la expresión talmúdica clásica, Dina de Malchusa Dina. La ley del país es ley. Esto quiere decir que más allá de los detalles que la halajá, la ley judía, pueda tener para el robo, para el hurto, para esto, para la vuelta, y qué sé yo, y qué sé cuánto, más allá de esto, claramente vivimos en países, gracias a Dios, que tienen leyes. Más allá de si la ley es corrupta o no es corrupta, si los políticos son corruptos, no me interesa, yo no estoy discutiendo política. Estamos discutiendo leyes de la Torá para judíos y para no judíos. ¿Cómo funciona? Entonces, si según las leyes de los países está prohibido robar y hay montones de categorías de cómo es el robo, si es el hurto, si es robo, si es esto, el otro, corresponde tantos años de cárcel, corresponde si fue con un arma, si fue sin el arma, si fue con el... Ok, esas son las leyes que hay que seguir. Sabemos que para la Toira está prohibido robar, para Bnei Noach, y la pena es una pena de muerte, pero eso no quiere decir que se vaya a aplicar, porque ya de vuelta, ni los judíos la aplicamos, para los judíos ni para los no judíos, el país decidirá cuál es la pena y qué es lo que está realmente prohibido al respecto de Bnei Noach. Yo voy a explicar cómo la ley judía ve esto, y los detalles que hay, etc. Perfecto. Pero hay una ley en el país, y esa es la ley que hay que seguir.